tardes. Nosotros somos de la materia de perspectivas de género de los viernes de 11 a 2 de la tarde. Nuestro tema es sobre el feminismo y bueno, yo voy a dar una pequeña introducción sobre qué es el feminismo. El feminismo es un movimiento social, político y cultural que busca la igualdad de derechos, oportunidades y condiciones entre mujeres y hombres. También surge como una respuesta a las desigualdades históricas que han afectado a las mujeres de distintos ámbitos como el legal, el social, el económico y el cultural. No solamente busca la superioridad de género sobre esto, sino también la equidad, la eliminación de la discriminación y del género. También, bueno, sus objetivos generales del feminismo es principalmente lograr la igualdad jurídica y social entre mujeres y hombres, como ya mencioné anteriormente. También garantizar el acceso a derechos fundamentales como la educación, el trabajo, la salud. Y también es cuestionar los roles de género tradicionales impuestos por la sociedad, promover la autonomía y libertad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, así como cuestionar los roles y todo lo que hemos visto anteriormente en clase. Y bueno, una pequeña introducción a las olas, como bien lo mencionó la profesora. Ola se popularizó en los años de 1968, más que nada es una metáfora hacia, como bien conocemos las olas, ¿no? Van y regresan, es como cuando de repente llega un tiempo, una temporada, ¿no? En la que el feminismo está muy fuerte, luego regresa, luego cambia totalmente, y eso es lo que van a explicar mis demás compañeros en las siguientes olas. El inicio de la primera ola surge en el siglo XIX y en esta se busca luchar por el sufragio, también la educación, que es apoyada este movimiento por Emily, Susan B. Elizabeth, y esto comienza en los Estados Unidos para buscar el derecho al voto. También se da para acceder a la educación médica materna e infantil. Se va dando en diferentes años, en diferentes países. Lo del sufragio en Nueva Zelanda se da en 1893, que es el primer país que tiene acceso al voto femenino. En 1902 en Australia, en 1906 en Finlandia. En 1920 se logra con la 19ª enmienda y en España, durante la Segunda República, se promulga la Constitución que reconocía el voto de las mujeres, así como la ciudadanía 2 años después. En Francia, hasta 1944 se aprueba después de la Segunda Guerra Mundial y pues así sucesivamente se va dando con los demás países, pero no es como que en una misma década, sino que va pues trascendiendo conforme pues se va luchando por este derecho. La segunda ola del feminismo inicia por el libro de Simone de Beauvoir, que es el libro del segundo sexo, en el que habla sobre el desafío de la feminidad como una condición natural y que está planteada como una construcción social impuesta por el patriarcado. Y empieza igualmente en los 60 con el libro de la mística feminidad de Friedan, que denuncia la insatisfacción y el malestar que existe en el rol de la mujer en la casa, de las amas de casa, y esto genera pues este cuestionamiento. Y en la década de los 60 a los 80 empieza esta legalización de los derechos, que habla sobre la legalización del aborto y anticonceptivos en varios países y de este uso de tratamientos hormonales que se hacen sin suficiente evidencia científica. Y también hablando de la esterilización, se crean los primeros centros de salud por y para mujeres que se enfoca en la ginecología y la educación sobre salud sexual y reproductiva. Bueno, la tercera ola va de 1990 a los 2000. Nace como respuesta a las críticas que recibe la segunda ola por su falta de inclusión de mujeres racializadas, de clase baja y de la comunidad LGBT. En 1989, Kimberly Crenshaw introduce el concepto de interseccionalidad,
Crenshaw argumenta que la discriminación no puede entenderse solo desde una única dimensión, como el género, sino que interactúa el género con otras variables como la raza, la clase social y la orientación sexual. En 1990, Judith Butler, en el libro El género en disputa, nos dice que el género no es algo fijo, sino que es una construcción social performativa que cambia dependiendo del contexto cultural. En el tema de salud, nos damos cuenta de cómo la raza, la clase y la orientación sexual afectan el acceso a la atención médica. También se denuncian sesgos en la investigación médica que están orientados hacia los hombres. Y se visibilizan enfermedades como la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico. La cuarta ola del feminismo habla más sobre el activismo digital y la salud pública. En este se empieza el uso intensivo de las redes sociales y las herramientas digitales. Esto surge en la década de 2010, donde empiezan ciertos movimientos como la campaña Me Too, que expone a figuras públicas de Hollywood a poder destituir a estos agresores sexuales y tener cambios en las políticas laborales. También está la violencia de género y el acoso sexual, como la campaña de Time's Up y Ni Una Menos. También está también hay un cambio en lo que es la medicina y la investigación científica, ya que se promueven más campañas para exigir más estudios sobre las enfermedades que afectan principalmente a las mujeres, como es la fibromialgia y la migraña. En lo que respecta al feminismo en Latinoamérica, se divide en varias fases. Durante la primera, del siglo XIX hasta los años 40, hubo movilizaciones femeninas en Latinoamérica sin necesariamente llamarse feministas. Durante este periodo buscaban el sufragio femenino y de hecho lo lograron bastantes. El primero en lograrlo fue Uruguay en 1927, Brasil en 1932 y México y Argentina oficialmente en 1947. Durante la década de 1950 y 1960 hasta 1970, lo que se buscó era que los demás países tuvieran acceso al voto, así como una mayor presencia de mujeres en la esfera pública. Tomémoslo como esposas de presidentes. Igual, el feminismo tuvo varias luchas políticas generales en los países. Empezaban a entrar movimientos armados y en algunas dictaduras aquí en América Latina. Durante 1970 a 1980 hubo bastantes dictaduras en América Latina y el feminismo empezó a denunciar desapariciones forzadas de mujeres. Igualmente había denuncia de violencia tanto del Estado y opresión. En la década de 1980 a 1990 hubo un retorno de las democracias a los países latinoamericanos. Durante este momento se institucionalizaron los estudios de género y esto se tradujo en políticas públicas con perspectiva de género. Finalmente, ya más reciente, de 1990 a los 2000, fue un enfoque de derechos humanos de salud reproductiva. Ya estaba la interseccionalidad, entonces se empezó a tomar a mujeres indígenas dentro de los movimientos feministas. También se consolida definitivamente el feminismo latinoamericano, como se empezaron a ver asociaciones en países latinoamericanos, y para 2010 a la actualidad, con el uso de la digitalización, empezaron a haber movimientos masivos como el Ni Una Menos y el 8 de marzo. ¿Es marzo o es mayo? Perdón. Okay. Hubo movimientos masivos como el Ni Una Menos o el 8 de marzo y la lucha finalmente fue contra el feminicidio y la violencia de género. Hay avances en derechos reproductivos en Argentina y México con el derecho al aborto. Para finalizar, la última ola, que es la cuarta ola, se consolida a partir de los 2010, 2012
2012. Esta ola se caracteriza por el uso sistemático de redes sociales como una herramienta feminista. Se empieza el activismo digital, el enfoque en violencia sexual, acoso, desigualdad, estructura y la interseccionalidad, que más adelante ya se consolida. El 21 de enero de 2017 sucede algo pues globalmente muy reconocido, que son las marchas por mujeres. Es una marcha mundial por los derechos de las mujeres. Asisten millones de mujeres en más de 600 ciudades y es considerada una de las mayores movilizaciones feministas de la historia. Para octubre del 2017, como ya veníamos viendo, surge lo que es el hashtag MeToo. Para estas fechas se globaliza y miles de mujeres denuncian acoso y abuso sexual en redes, y esto genera grandes consecuencias legales, laborales y culturales. Ya para 2018 surge el enfoque interseccional. En este ya se busca integrar formalmente el concepto de interseccionalidad y se reconoce que el género se cruza con raza, clases, orientaciones sexuales, identidades de género y discapacidades. Para 2018 y 2019 el auge del feminismo es muy grande, que genera ciertas críticas, tanto internas como externas. Por parte de internas surgen debates sobre la inclusión de las mujeres trans, la prostitución y el trabajo sexual, las prioridades del movimiento, y por otro lado, como críticas externas, hay una reacción antifeminista global. Los discursos que califican al feminismo como radical o excesivo, y también hay intentos de retrocesos en derechos sexuales y reproductivos. Por último, a partir de los 2020 en adelante, el feminismo ya es principalmente meramente digital, por lo mismo de las tecnologías, las inteligencias digitales y demás. Todas las olas que han pasado por la historia retoman cosas anteriores para volverlas a recordar y que se consoliden. Es importante mencionar que son olas, por lo tanto a veces vienen con mucho impacto y a veces se siente como un retroceso, pero siempre vuelven a salir. Así que estamos pendientes de una quinta ola, esperemos que llegue pronto.